Hola Iglesia, bienvenidos un domingo más, un tiempo más, un rato más aquí con nosotros. Y tenemos muchas cosas y novedades que queremos compartir contigo, como parte muy importante de la Iglesia. Y puedes pensar, bueno, pero si yo no asisto casi a la Iglesia, eres parte de la Iglesia. Y no queremos que te desvincules de la Iglesia, queremos que te sientas parte del cuerpo de Dios, que al fin y al cabo es la Iglesia somos nosotros. Hemos terminado una etapa muy importante dentro de lo que queremos hacer como cristianos, que es tener la capacidad de poder expresar lo que sentimos y no tener nada oculto que porque sean sentimientos pensamos que no merecen la pena. Merecen la pena y hay que estar atento a esos sentimientos y hay que sacarlos fuera y hay que hacer las cosas de una forma transparente y limpia. Creemos en un Dios vivo y un Dios que se sigue moviendo y un Dios que quiere que la Iglesia se siga moviendo. Es más, hoy vamos a ver las últimas palabras de Jesús, que fueron palabras que hicieron que la Iglesia se moviese. Él quería una Iglesia que se moviese, que venga, vamos, vamos, vamos. Claro, en vez de ser una Iglesia quieta, 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 centrada en nosotros mismos, pensando en todos los demás y pensando en nosotros mismos. Hoy, o en este momento, lo que queremos es lanzar lo que sería el lema o la frase que va a resumir lo que nosotros somos como Iglesia o lo que ya estamos siendo como Iglesia, que no ha sido tan fácil. Y para eso podéis descargar esta hoja en la página web, podéis descargar esta hoja, que pone aquí, podéis leer el lema: somos una Iglesia que ama a Dios y al prójimo. Perdón, ama y sirve a Dios y al prójimo, compartiendo el Evangelio de Jesús, con palabras y con obras hasta que Él venga. Eso es lo que somos. Entonces, somos una Iglesia que ama y que sirve. Eso es lo que queremos hacer. Para eso queremos luchar, para eso queremos vivir. Esto quiere decir que nos tenemos que encerrar para... No, tenemos que, donde estemos, ser Iglesia activa, que ama y que sirve a Dios y al prójimo. Porque si no amamos al prójimo, no vamos a poder demostrar que amamos a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Amando al que tenemos al lado. Amando al que tenemos al lado, compartiendo el Evangelio de Jesús con palabras y obras hasta que Él vuelva. Además, no solo eso, sino que vamos a retarnos a leer juntos un libro, a seguir leyendo juntos un libro. Y en esta ocasión hemos pensado, bueno, ¿qué libro podemos leer que sea importante? En realidad podemos leer muchísimos libros, pero es que tenemos muchos libros en la Biblia que podemos leer. Así que hemos cogido un evangelio, quizás el evangelio que está escrito para los gentiles, para aquellos que no son judíos o para, quizás un poco más fácil, Lucas lo escribió para un amigo que tenía, mira, te escribo todo en orden para que tú tengas todo claro. Y vamos a seguir a empezar leyendo el libro de Lucas, el evangelio de Lucas, y para eso también, en esta hoja que tú puedes descargarte, ponemos una sugerencia de las lecturas que tú puedes hacer diarias. De esa forma, en 3 meses, todos juntos leemos cada día lo mismo y todos juntos terminamos leyendo el Evangelio de Lucas. ¿Es obligatorio? No, es una forma de motivarnos a acercarnos a la Escritura. Ahora, cuando leemos la Biblia, muchas veces no nos dice nada. Dice, he leído y ya está, ya ha pasado. Para eso vamos a regalar estos separadores que tú puedes poner en tu página, en tu Biblia, y tiene 3 preguntas muy sencillas. 3 preguntas que van relacionadas con el gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo y a ti mismo. Y las preguntas es, ¿qué me ha enseñado esta lectura acerca de Dios? ¿Qué me dice esta lectura acerca de mí? ¿Y qué me dice esta lectura acerca de los demás? Así que te animo a que cuando tú leas Lucas, sabiendo que somos una Iglesia que ama y sirve a Dios, amando al prójimo, sirviendo al prójimo, estando pendiente del prójimo, proclamando lo que Jesús ha dicho, que tú puedas escribir y responder algo sencillo acerca de lo que has leído en ese día, para ti y para poder compartirlo con los demás hermanos. Así que bienvenido a este tiempo y espero que en esta mañana o en este momento sea capaz o Dios me dé la capacidad de poder animarte y decirte que como creyente, como cristiano, como cristiana, como discípula de Jesús, no tienes por qué quedarte sentado en una silla. Contento con lo que ya tienes, porque lo que tú tienes no es para ti, es para los demás. Así que bienvenidos y que Dios os bendiga. Continuamos creciendo como Iglesia. Y creciendo, cuando digo creciendo no me refiero creciendo tanto numéricamente como personalmente en nuestra relación con Dios. Así que estos meses vamos a estar trabajando pensando sobre un concepto que aparece en la Biblia muchas veces y que a veces lo mencionamos de forma muy rápida o que a veces lo utilizamos, déjame decir así, sin criticar a nadie, pero autocriticándonos o autoevaluándonos a nosotros mismos, lo utilizamos mal.
vamos a aprender a ser discípulos. A ver, ¿cuáles fueron las últimas palabras que Jesús dijo al final, antes de ascender, antes de que el Espíritu Santo viniese? ¿Qué es lo que mandó que hiciesen los discípulos? Mira en esta imagen, que puedes estar viendo, ves cómo las letras se están moviendo, y tiene sentido. Cuando la vi me llamó mucho la atención, porque vamos a pensar que el libro que está debajo es la Biblia, y las letras que salen son letras que si lo miras bien, la sensación que te da son como que están vivas, ¿no? Y así es como yo veo la Biblia. La Biblia no es un libro con letras muertas y estáticas, sino es un libro con letras y con palabras de vida. Por eso, leer la Biblia por leerla no tiene mucho sentido. Si tú lees la Biblia y adquieres conocimiento y te lo quedas, no tiene mucho sentido. Ahora, si tú lees la Biblia y cuando lees la Biblia dejas que la Biblia te transforme, te enseñe y tú, de forma voluntaria, decidas dar pasos que cambien en las cosas que piensas, en las cosas que haces, entonces es cuando la Biblia tiene muchísimo sentido. Es cuando podemos decir, las palabras de Jesús sirven en nuestras vidas. Porque no son palabras soltadas así como un refrán o como un abracadabra milagroso. No, hay muchas veces cosas que tenemos que hacer. Ejemplo muy sencillo. Si dice, bueno, que oremos, orad o pedid y se os dará. ¿Qué está diciendo el versículo? Que pidamos y no es que se nos va a dar de repente. Pide y se te dará. Es así. Por eso la Biblia no es un libro muerto, es un libro vivo. Es un libro que no hay que modificar el contenido, sino que hay que dejar que el contenido nos modifique a nosotros, y sea cual sea la situación de nuestra sociedad o el momento donde está viviendo la sociedad, la Biblia no es que se va adaptando a lo que la sociedad va pensando, sino que la Biblia tiene respuestas a las necesidades que la sociedad va plasmando. Ahora nosotros tenemos un llamado, id y haced discípulos. Mira, para que veamos el ritmo y el rumbo que estamos intentando llevar como iglesia. Hemos aprendido a ser una iglesia sana emocional y espiritualmente. Quiere decir, una iglesia llena de personas, que al fin y al cabo las personas somos la iglesia, que eso lo tenemos que tener claro. No es la organización la iglesia, es las personas la iglesia. No necesitaríamos nada para hacer iglesia, solamente personas que siguen a Jesús para hacer iglesia. Ahora hemos aprendido a ser una iglesia valiente, donde no estamos escondiendo cosas que emocionalmente nos afectan o que espiritualmente nos atascan. Hemos aprendido a vaciar nuestras mochilas, a saltar muros, a vivir en momentos de dolor, a tener nuestros tiempos de reposo delante de Dios. Y todo esto no es que ya lo hemos pasado, ya está. No, ahora tenemos que ponerlo en práctica. Por eso, bueno, si eres una persona atascada delante de un muro, salta el muro, deja que te ayudemos. Vamos a ir para adelante. Por eso está la primera parte, que es un iceberg, donde queremos que nuestras vidas, voy a decirlo así, con miras grandes, ¿vale? El 100% sea lo que veamos. Seamos una iglesia de personas transparentes, allá donde estés, transparente. Entonces, si tienes duda, dilo, dudo, ayúdame a no dudar. Si tienes dolor, dilo, me duele, ayúdame con el dolor. Y si estoy alegre, dilo, disfruta conmigo con esta alegría. También aprendimos que el Dios en el que creemos, Jesús al que seguimos, no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Murió por nuestros pecados y resucitó, lo cual validó todas las palabras que él había dicho anteriormente. Es verdad que dentro de esta resurrección vimos como muchas personas dudaban. Aún hoy leeremos que viéndole ya en la última vez que apareció, antes de que ascendiese, antes de que ya, digamos, dejó de ser visible Jesús, había algunos todavía que dudaban. Y digo, madre mía, qué cabeza, qué duros de cabeza, pero yo no sé qué haría yo en ese momento. Yo sé que hoy en día creo, y lo creo por fe y por el testimonio de otras personas. Jesús ha resucitado, Jesús está vivo. Y Jesús, antes de irse, mandó algo a sus discípulos. Sobre esta cosa es la que vamos a hablar hoy. ¿Qué ha mandado Jesús a sus discípulos antes de marcharse, antes de ascender? Y la meta es muy grande, es muy grande. Eso ya nos habla de cosas que Dios espera de nosotros. Porque a veces nosotros en nuestras vidas, nuestras expectativas, lo que queremos hacer, no es tan grande, es corto, porque nosotros somos pequeños, somos cortos. Nuestras miras están
vamos a decir, rodeadas de miedos, de incapacidades, de cosas. Yo no puedo hacer esto, yo no sé hacer. Pero yo quiero que te veas como Dios te está viendo y como Jesús vio a sus discípulos, que es como te ve a ti. Dice, yo sé que tú vales mucho y que tú puedes hacer muchísimas cosas. No te quedes atascado en lo que estás viviendo ahora. No te quedes. Dice, Dios, lo que vivo es muy bueno. Ya, pero estás pensando en los demás. Hemos hablado de eso. Estás pensando en el prójimo. Dice, y ahora quiero que veáis estos 3 evangelios comparados, lo que he puesto es el mismo texto o la misma cita que está puesta en los 3 evangelios que son sinópticos, los que son más parecidos. En Mateo, en Marcos y en Lucas. También aparece en Juan, pero en este caso me he preferido quedar con estos 3. Dice en Mateo 28, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Mira otra vez aquí, pero algunos dudaban. Porque a veces nos sentimos muy mal porque hay cosas que dudamos. Iba a decir, no dudes. No. Si dudas, expresa que dudas, pero la duda tuya no quita que sea verdad. Hay veces que nosotros creemos cosas por fe, por el testimonio de otras personas, y especialmente por el testimonio de aquellos que vivieron al lado de Jesús. Entonces, esas dudas quizás lo que a veces hacen es paralizar nuestra relación con Dios, porque yo no doy esos pasos porque dudo de que Dios vaya. No dudes, da esos pasos. Crea a Dios antes que a ti mismo, crea a Dios antes que a los demás, ten fe en Jesús antes que en cualquier otra persona y que en ti mismo. Esto ocurre mucho, fíjate, hablando de personas sanas, espiritualmente y emocionalmente, con el perdón de parte de Dios o el perdón de parte de Jesús, porque nosotros muchas veces nos condenamos o autocondenamos por cosas que hemos hecho o que hacemos y no somos capaces de entender que en el perdón que Jesús nos da, te encontramos libertad, vida, y encontramos una vida dinámica, no una vida estática, no una vida que te hace convertirte en un pobretón que no puedes hacer nada más, o una pobretona que no puedes hacer nada más, por lo mala, por lo sola, por lo triste, por todo. Bueno, ¿y dónde están las palabras de Jesús en todo esto? Pero fíjate que aun viendo a Jesús, versículo 17, algunos dudaban, que dejemos la duda a un lado. Que la duda no se convierta en un pecado en nuestras vidas, en un pecado que nos atasque, que la duda se convierta en una búsqueda de una respuesta de parte de Dios personal, directa hacia ti. Porque Jesús está vivo, que lo hemos visto. Jesús ha resucitado. Ellos lo vieron. Entonces Jesús se acercó, y algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Con nosotros. ¿Hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo está con nosotros. Fíjate, esto es lo que Dios quiere con su iglesia. Esto es lo que Jesús mandó con sus discípulos. Pero resulta que ellos no entendían muy bien esto, y cuando se lo dijo en Juan, precisamente el evangelio que no está puesto aquí, donde encontró Jesús a sus discípulos es pescando, habían vuelto a su vida de antes. Bueno, es como todo ha pasado, ahora ya, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Pues volvemos a hacer lo que sabemos hacer, pescar. No, que es que Jesús no quiere eso. Has encontrado a Jesús en tu vida, has entregado tu vida a Jesús, crees en Jesús, pues Jesús tiene un plan distinto. Ya, pero es que yo sé hacer eso. Bueno, pues vas a hacer eso, pero con un plan distinto. Porque Jesús tiene algo distinto y diferente para ti. Los apóstoles, los discípulos, hablo de apóstoles como los 12 escogidos, los discípulos como los 12 escogidos, más muchas otras personas que seguían a Jesús, era como decir, bueno, ya ha terminado la moda de Jesús, ahora ya, pues vamos a ver. Y todo lo que Jesús te ha enseñado, ¿qué vas a hacer con todo lo que Dios ha puesto delante de ti o ha transformado en tu propia vida? En Marcos vemos que más o menos ocurre lo mismo y es ahí donde dice que reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pero bueno, ¿qué tengo que hacer para que me creáis? ¿Qué tengo que hacer? Y les dijo, id por tanto y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quédate con la parte de atrás. Y este versículo que a veces se utiliza para decir que el bautismo es necesario para la salvación, nosotros como Iglesia no creemos que el bautismo es necesario para la salvación. Creemos que no hay obra humana que te pueda salvar, ningún gesto humano que te pueda salvar. Quien te salva es Cristo. ¿Y por qué
está este versículo? Quizás porque lo que nos está animando es a decir, mira, obedece todo lo que Jesús ha dicho. Jesús ha dicho que nos bauticemos en su nombre, pues vamos a obedecer. Que al fin y al cabo, ese paso del bautismo es, entre comillas, uno de los más fáciles, aunque viene precedido de un cambio de vida, por supuesto. Pero ese cambio de vida lo ejerce Jesús en ti, si tú crees. Él te perdona, Él te hace una nueva criatura, Él te da una nueva vida, Él hace que las cosas viejas pasaran, que todas son hechas nuevas. Eso es lo que simbolizamos en el bautismo. Y luego en Lucas es importante quizás la parte de atrás, porque dice, bueno, les manda lo mismo, ahora que prediquen el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, versículo 47, pero un poquito más adelante dice, id allí, que yo os enviaré la promesa sobre vosotros, y seréis investidos de poder desde lo alto. Si tú lees Hechos, libro que sigue a Lucas, si tú lees Hechos, viene el poder que es de lo alto, y es el Espíritu Santo. ¿Quién va a ayudarnos a hacer toda esta gran misión que Jesús ha puesto en nosotros? El Espíritu Santo. Ahora dice, es que dudo. Claro, ya estás otra vez, o ya estamos otra vez, como los discípulos, como los apóstoles, aun viendo a Jesús, dudaban. Que no dudemos, que creamos en las palabras que Él ha puesto delante de nosotros. El Espíritu Santo es tan real como Jesús fue real. Y Jesús vino para demostrarnos que Dios era real. El Padre es real, Jesús es real, el Espíritu Santo es real. Porque Dios es un Dios vivo, un Dios real. Yo necesito poder y sabiduría para compartir. El Espíritu Santo te va a dar el poder y la sabiduría para poder compartir, para poder hacer discípulos o decir lo que Jesús ha hecho en tu propia vida. Ahora ahora hablamos un poco más de esto. Mira, la palabra discípulo no es un invento de Jesús, ni es un invento del Nuevo Testamento. La palabra discípulo es un aprendiz, un alumno, un maestro. Discípulo es cada uno de los seguidores del maestro, fundador de alguna escuela, especialmente de una escuela filosófica. Habla. Bueno, un movimiento artístico o también una escuela de pensamiento religioso. Si lo leemos así, queda hasta feo, por decirlo de alguna forma. Pero nosotros entendemos que el discípulo es aquel que sigue a un maestro. ¿Quién es tu maestro? Ahora vas a pensar, mi coordinador de grupo casero, esta persona. No, tu maestro es Jesús, Y eso es muy importante, porque lo que Jesús está diciendo, y hacéis discípulos enseñándoles las palabras que yo os he enseñado y que las guarden. ¿Vale? Y aquí pongo la palabra en griego, y la pongo solamente porque me causa curiosidad. La palabra en griego es macetés, y como siempre me recuerda una maceta, es muy fácil aprender esa palabra. Discípulo en griego es macetés, es aprendiz, es decir, alumno, literalmente es un aprendiz o un alumno. Ahora, mira estas imágenes. Discípulo no significa ser un borrego. Quiere decir, no significa que nosotros nos vamos a convertir en personas que vamos a seguir a Jesús sin pensar nada. Yo voy a seguir como ovejas, que a veces la imagen de la oveja, que Jesús utiliza mucho, nosotros la podemos interpretar como personas que no piensan. No, olvídate que no es la imagen. La imagen de la oveja son personas que buscan al buen pastor y que reconocen al buen pastor. Ni más ni menos. No es que somos ovejas en cuanto a nuestra forma de pensar. Es más, quizás las ovejas no son tan tontas como nosotros pensamos que son. Sencillamente hacen lo que el maestro, lo que el pastor les está diciendo, porque entienden que el pastor, el maestro, les va a llevar al redil, al buen redil y a buenos pastos. Y también la otra parte dice, creo que tenemos que entender, ser discípulos no significa no tener ideas o dejar de pensar. Nosotros no tenemos que dejar de pensar o dejar de preguntarnos. Cuando hablamos de que los discípulos tenían dudas, a mí no me parece insano, ni me parece que eran malos, me parece que eran normales. Eran personas que tenían dudas que resuelven, y cuando las resuelven, pues entonces pueden seguir en su caminar con Cristo, sencillamente. Discípulos son seguidores. En este caso, discípulos son seguidores de Jesús. Ahora yo seguí pensando en esta frase. Y puse que miras ambiciosas, porque son para todos. Sí, mira, son para todos, empezando por casa, pero un poco a nivel personal. Yo a veces me quedo en mi vida cristiana de una forma un poco atascado en el sentido de que no pienso más allá de lo que tengo. Yo tengo ya mi relación con Jesús, yo tengo la iglesia a la que asisto, yo tengo mi grupo de amigos cristianos, yo tengo mi círculo, ya estoy a gusto, ya estoy tranquilo. Pero
Dios quería mucho más con su pueblo. Y fíjate, pues dice, seréis testigos aquí donde estáis, en Jerusalén, en Judea, y va extendiéndose hasta llegar hasta los confines de la tierra, hasta el último pueblo de todo el mundo. ¿Qué miras más ambiciosas pone Dios para sus seguidores? Pone Jesús para sus discípulos. ¿Ahora pensáis que vais a quedaros pescando? No, ahora tenéis que ir y compartir lo que yo os he enseñado, porque lo que os he enseñado no es para vosotros que os lo guardéis, sino es para que lo transmitamos a todas las personas. Miren, pongo Juan 14, 12, 14 como versículo de ahí, porque estas palabras que a veces las pasamos un poco por alto o no llegamos a creerlas del todo, dice, de cierto os digo que el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores las hará. Porque las expectativas que tiene Jesús para sus discípulos son mayores, aún mayores las hará. No es un discípulo, no es alguien que se queda con lo básico, sino alguien que sabe que tiene que crecer. ¿Hasta cuándo? Mucho. Incluso dice que haremos obras mayores que las que Jesús hizo. Y Jesús hizo grandes obras, muchas obras. Y la más importante de todas, aunque a veces la consideramos más pequeña, es que Él supo enseñar un mensaje que era un mensaje de libertad, de perdón, y un mensaje que no tiene nada que ver con la esclavitud y con convertirnos en una manada de ovejas. Seguía pensando en esta frase. Primero, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? Tus miras tienen que ser grandes. Las enseñanzas son claras. Los discípulos son discípulos de Jesús y no nuestros. No míos, no tuyos. Cuando tú estás discipulando a alguien, tienes que evitar que el discípulo sea seguidor tuyo. Es posible que tú te presentes como, bueno, imítame a mí porque yo imito a Jesús. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que Pablo mismo lo dice. Pero no hagamos personas dependientes de personas, sino hagamos que las personas seamos dependientes de Jesús. Tenemos que enseñar que a quien tenemos que seguir, que en realidad quien es nuestro maestro es Jesús, no nosotros. No nosotros. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Ahora ya somos sanos espiritualmente, vemos que Jesús ha resucitado, creemos todo, Jesús nos da la comisión, vamos a hacer discípulos, entonces vamos a convertir a gente que sean como yo. No, vamos a animar a que la gente sea como Jesús quiere que sea. Por eso estas iglesias que enfatizan tanto el que todos sean iguales dentro de la iglesia, es como, creo que estarían fallando, que están fallando. Todos van con la Biblia debajo del brazo, porque todos van con la Biblia debajo del brazo, todos visten de la misma manera, porque todos visten de la misma manera. Y me pregunto, ¿no estamos haciendo que la gente se convierta en personas de nuestro club, por decirlo de alguna manera? Yo lo que quiero es que las personas entiendan quién es Jesús y sigan a Jesús. Y que quien mande en sus vidas y en el plan que tiene para sus vidas sea Jesús, no yo, no la iglesia, no nosotros. Nosotros tenemos que animar a la gente a mirar a Jesús. Cuando la gente mira a Jesús, nunca falla, porque Jesús no falla, entonces la gente sabe levantarse. Cuando la gente empieza a mirar a la gente, hay fallos. ¿Por qué? Porque las personas fallamos. Y muchas personas han dejado la iglesia porque las personas han fallado, porque sus ojos estaban puestos en el pastor, estaban puestos en los de la alabanza, estaban puestos en el coordinador del grupo casero, estaban puestos en algún líder, estaban puestos en alguna persona que para ellos era muy especial. No, los ojos puestos en Jesús, discípulos de Jesús, enseñanzas claras. Lo que Jesús enseñó es lo que nosotros queremos compartir. Por eso, como iglesia, también empezamos a leer un libro. ¿Qué libro? En Lucas. Ni más ni menos. Lo que tenemos que enseñar a las personas es que guarden todas las cosas. Dice, el estilo de vida, el de Jesús, no el mío. Los mandamientos, los de Jesús, no los míos. Y aquí enfatizo los de Jesús y enfatizo los evangelios, sobre todas las demás partes de la Biblia, aunque todas las partes de la Biblia tienen importancia porque todas intentan seguir los pasos de Jesús. Ahora, si nosotros tuviésemos que quedarnos con algo, vamos a quedarnos con las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos, que es ahí donde vamos a aprender
muchas cosas. Y es ahí donde realmente vamos a poner en práctica lo que Jesús quiere para nosotros. Los mandamientos, los de Jesús, que son mucho más profundos que los mandamientos del ser humano, que nosotros con los mandamientos los cuadriculamos y cumplimos el mandamiento estricto. No, el espíritu detrás de la letra es lo que importa. No es tanto no codiciar, sino amar al prójimo. Entonces, si amas al prójimo, hay muchas cosas que realmente tú estás cumpliendo. Cuando hablo de bautismo, no lo están diciendo las personas, no lo está diciendo la Iglesia, lo está diciendo Jesús. Haz caso. No estás bautizado, eres discípulo de Jesús y no estás bautizado. Hay algo que está fallando, hay algo que no entiendes o hay algo que te está frenando. ¿Por qué no te bautizas? No, que es una cosa muy simple, es que yo ya me bauticé de niño. ¿Eras consciente de lo que estabas haciendo? ¿Pasa algo por si te tienes que bautizar otra vez? ¿Es que estamos anulando algo? ¿Estamos estorbando a alguien? ¿Estamos quitando algo? ¿O estamos haciendo caso a lo que Jesús nos está diciendo? Bautizarnos lo hacemos por obediencia, pero también como un gesto, un símbolo de que realmente en nuestras vidas ha habido un cambio, como he dicho antes, una transformación hecha por Jesús. Enseñar a otros respeto hacia los demás, pero con la seguridad de que estamos en el buen camino. Y nosotros cuando estamos enseñando acerca de Jesús, creemos que Jesús es el camino, el único, la verdad, la única y la vida, la única. Por supuesto que podemos respetar a todas las personas, porque no estamos llamados a ser irrespetuosos con las personas, pero hablar con la seguridad de que, oye, yo sé que es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque lo dijo Él. ¿Y cómo sé que lo que dijo es verdad? Porque resucitó de los muertos, porque cumplió todas sus promesas. Vamos a enseñar que fijen sus ojos en Jesús, a fijar nuestros ojos en Jesús, a que guarden todas las cosas que Jesús dijo. No tanto la doctrina de la Iglesia, sino las enseñanzas de Jesús. ¿Y cómo enseñó? ¿Cómo enseño? Porque también Jesús enseñó de esta manera. Jesús no dijo lo que sea y Él hacía lo que quería. Jesús enseñó con su vida y con su ejemplo. Y fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz, pudiéndose haber escapado. Ahora, ¿cómo enseñamos nosotros? Mira, yo pongo estas dos cosas mirando un poco a Jesús. Deja que te vean. Y como he mencionado antes, Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Esto puede sonar muy pedante. Es muy difícil decirlo, porque lo está diciendo de forma que ahora vamos a ver todos a Pablo. Vamos a ver si Pablo cumple. Pero nuestra actitud tiene que ser, yo creo y yo voy a hacer discípulos, seguidores de Jesús, y el ejemplo que van a ver es mi vida. Eso es un gran reto para ti como creyente, para nosotros como Iglesia. Porque lo que queremos es que como Iglesia haya un reflejo de realmente lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Que el pecado, que las cosas que son la envidia, la codicia, las enemistades, los pleitos, las contiendas, todas las cosas que son producto de nuestra carne, que desaparezcan. Empezando por nosotros mismos, por nuestra casa, por la Iglesia, por todo lo que nos rodea. Deja que te vean y que la gente te pueda decir, bueno, yo quiero ser como tú, y tú puedas decir, bueno, pues pon los ojos en Jesús. Hacer discípulos es animar a la gente a poner los ojos en Jesús. Y aprende de lo que Jesús enseñó, no intuyas o te inventes cosas. Mira, en Tesalónica, cuando fue Pablo a predicar, dice que ellos recibían toda la palabra ávidamente, entusiasmados, pero eso no paraban allí. Dice que además estaban escudriñando cada día las Escrituras para verificar si lo que decía Pablo era verdad. Entonces, no seas en este sentido discípulo, déjame usar esta palabra, borrego, decir yo creo todo lo que dice, no, escudriña, si coincide con lo que Jesús ha dicho, da la libertad que Jesús está proponiendo que dé, entonces yo sigo adelante. Jesús tenía grandes expectativas para su Iglesia, porque Jesús tiene grandes expectativas para ti. Y en esta ocasión vamos a empezar con esta palabra. Vamos a aprender a hacer y a ser discípulos de Jesús. Con la enseñanza de Jesús, con los ojos puestos en Jesús y cumpliendo las cosas que Jesús nos ha dicho. Vamos a cumplir todo y empezando quizás con la parte de ir a hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todas las cosas que os he enseñado, que las guarden, enseñarles a que las guarden, enseñar lo que yo os he enseñado para que los guarden. ¿Eres un discípulo de Jesús? Entonces ¿te has bautizado? ¿Has dado el paso de bautismo? Que quizás es el primero que veo aquí. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿En las personas que te enseñan o en Jesús, que dio su muerte en la cruz, su vida, en la cruz por ti y que resucitó?
¿A quién estamos siguiendo? ¿Qué papel juega la Biblia? Que como veis otra vez es una Biblia viva, activa y que quiere hacer que tu vida sea dinámica. ¿Cuáles son tus metas y expectativas como creyente? ¿Estás cómodo en tu sofá, en tu sillón, sin compartir nada del Evangelio? ¿Respetas tanto las ideas de los demás que no compartes las tuyas? Porque cada uno tiene las suyas. Pero es que lo que tú tienes no es tuyo. Es la palabra de Jesús. Que Jesús vino también por tus amigos. Que Jesús vino también por tu familia. Que Jesús vino también por tus vecinos. Que Jesús vino también por tus compañeros de trabajo. Que Jesús vino para que tengan vida todos. Ahora, que ellos dudan. Bueno, pues que duden, pero tú no dudes. No dudes en cuanto puedas compartir lo que fue y lo que es Jesús para ti. Hacer discípulos es animar a las personas a ser seguidores de Jesús, que viven una vida como Jesús quiere que la vivamos. No que saben la Biblia muy bien o que conocen muchos versículos, sino que ponen en práctica lo que Jesús ha dicho. Así que arrancamos como iglesia con este principio, mira, que así de claro. Arrancamos esta serie de discípulos y queremos ser discípulos de Jesús porque queremos poner en práctica lo que Jesús nos ha enseñado y poder ser luz al mundo, porque el mundo lo que necesita es a Jesús. Así que te animo, querido discípulo creyente, como quieras, feligres, la palabra que quieras poner, te animo a que tus palabras y tu vida sean reflejo de Cristo, que anime a otros a seguir a Cristo. Que Dios os bendiga. Y recuerda que estamos aquí, que puedes preguntarnos y consultarnos cualquier duda.